Aunque la epidemia del VIH afecta a millones de personas, su impacto no es igual para todas ellas. En el caso de las mujeres en nuestra región, muchas barreras les impiden de tener acceso a la prevención y al tratamiento del VIH, así como a servicios de salud capaces de garantizarles una vida con dignidad, empoderamiento y respeto. Entre estas barreras, la desigualdad de género es todavía muy preocupante. Según el Banco Mundial, de los 231 indicadores de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los 50 relacionados con el género están desproporcionadamente infradeclarados y solo el 15% de estos objetivos de igualdad de género van por buen camino. Otra barrera es lo que podemos llamar de la epidemia de la violencia de género, con registro de al menos 11 mujeres víctimas de feminicidio al día en América Latina en 2023. Y sumado a eso, el acceso limitado a la educación sexual y a los derechos sexuales y reproductivos. Estos son algunos ejemplos concretos que aumentan desproporcionadamente la vulnerabilidad de las mujeres al VIH y en el caso de las mujeres que ya viven con VIH, aumentan su probabilidad de sufrir estigma y discriminación, violencia y falta de oportunidades para vivir una vida saludable y digna. Hola, soy Daniel de Castro y hoy en Diálogos Latinoamericanos VIH 2030 analizaremos estas dinámicas para entender un poco más los factores que perpetúan las desigualdades de género en la región y exploraremos los avances y oportunidades que tenemos para cambiar esta realidad. Te damos la bienvenida a este espacio de diálogo y reflexiones. Participan virtualmente del encuentro de hoy desde Nairobi Mariana Diácono, activista responsable de comunicación institucional de ICW Latina y coordinadora nacional de ICW Argentina. Desde Colombia, Janet Valencia, fundadora de Lila Mujer, una asociación de mujeres con VIH en Cali y referente para las mujeres negras con VIH de las comunidades del suroccidente colombiano. Janet también es representante del Movimiento de Mujeres con VIH en Colombia. Y desde Paraguay, Lucy Esquivel, secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, Red Trasex. Y aquí conmigo en estudio, Juana Cook, especialista en VIH, salud y derechos humanos del Centro Regional de América Latina y el Caribe del PNUD. Y también Magdalena Provis, oficial regional de Juventud y Organizaciones Sociales y punto focal de género para la Oficina Regional de ONUCIDA. Bueno, muchísimas gracias a todas que aquí están en este panel. Gracias por estar aquí con nosotros. Quiero empezar, Magdalena, contigo con una pregunta que tiene que ver con un escenario, ¿no?, en que vivimos en nuestra región. A menudo en nuestra región el VIH se asocia muy frecuentemente a los hombres que tienen sexo con hombres, hombres gays, y las mujeres son invisibilizadas en estas estadísticas y especialmente en el concepto de poblaciones clave. Entonces quisiera saber de ti cómo quedan estas mujeres en su diversidad. No solamente mujeres trans, trabajadoras sexuales, pero las afrodescendientes, indígenas, migrantes, ¿no? ¿Qué balance hace ONUCIDA de esta situación y qué trabajo se hace para superar estos obstáculos y promover una mayor representatividad de las mujeres en las políticas públicas y en la respuesta al VIH? Bienvenida. Muchas gracias, Daniel. Bueno, desde NUCIDA hemos venido trabajando fuertemente en la incorporación de las mujeres con VIH y las mujeres en riesgo de contraer el VIH en los distintos espacios de toma de decisiones de la Agenda Regional de Género. La Agenda Regional de Género, ¿cierto?, tiene una implicancia regional que está en la CEPAL, en la Conferencia Regional de la Mujer, en la Conferencia de Población y Desarrollo también, y también en lo global, ¿cierto? Hemos estado trabajando fuertemente para que la voz de las mujeres con VIH sean incluidas en la CSW, por ejemplo, en Nueva York, y también en los espacios de toma de decisiones regional, como por ejemplo el GCTH, que es una instancia donde los programas nacionales se juntan a conversar, a discutir, a dialogar, a tomar decisiones
para la respuesta al VIH en América Latina y el Caribe. Entonces, muy importante que las mujeres estén incluidas en esos espacios y en eso hemos estado trabajando. También, por ejemplo, con ONU Mujeres hemos estado trabajando fuertemente en la incorporación en la iniciativa Actuemos, que es una iniciativa que financia la Unión Europea, para que sean parte también de esas instancias donde particularmente se lucha por erradicar la violencia contra las mujeres. Y hemos hecho un trabajo fuerte para que las mujeres con VIH estén incluidas ahí también. Por otra parte, y más adelante nos va a acompañar, ¿cierto?, nuestra compañera Mariana Diácono, con quien hemos trabajado intensamente para que el tema de lactancia materna esté presente en las agendas nacionales y regionales. Y tenemos una mesa establecida con la OPS, con UNICEF, con UNFPA, impulsada por la ICW Latina, para abordar, ¿cierto?, este tema tan importante de la lactancia materna en mujeres que viven con VIH y acompañar este viaje, ¿cierto?, de la maternidad en mujeres que buscan información, ¿no? Y que quieren vivir libres de estigma y de discriminación en ese camino. Por otra parte, como bien decías, es el concepto de mujeres en toda su diversidad. Desde ONUCIDA abogamos para que ese concepto sea visto desde ese punto de vista de mujeres en toda su diversidad. Y estamos trabajando con FemiTranslac también para que el acceso a la PrEP sea asegurado para mujeres que también están en tránsito, mujeres trans, migrantes que están en tránsito y que buscan acceso a sus medicamentos en Ecuador, en Chile, en Honduras, en República Dominicana, por ejemplo. Dicho eso, bueno, trabajamos juntas con el movimiento de mujeres y feministas para poder estar en estas instancias y para que la voz de las mujeres con VIH y en riesgo de contraerlo esté presente en las mesas de toma de decisiones. Muchas gracias. Un rol de facilitador, ¿no? Como uniendo, abriendo espacios y puertas, uniendo actores diversos en todos los ambientes, globalmente, regionalmente, localmente. Muy interesante esto, Juana. Gracias por tu presencia aquí con nosotros. La igualdad de género no solo tiene su propio objetivo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, sino que se refleja en 45 metas y 54 indicadores específicos de la Agenda 2030. O sea, es una parte importante de este tejido que conforma el desarrollo sostenible. En nuestra región, desde la perspectiva del trabajo que hacen ustedes en el PNUD, ¿cuáles han sido las principales barreras para acelerar este proceso de mejora de estos indicadores, de inclusión de las mujeres, de la igualdad de género y qué prioridades ustedes han establecido para exactamente acelerar este proceso? Muchas gracias por tenerme hoy y creo que la respuesta a esta pregunta tiene muchas posibilidades, como muchas posibilidades tiene la experiencia de vida de las mujeres en particular. Creo que para muchas mujeres en la región la primera dificultad o la primera barrera es vivir vidas plenas, libres de violencia. Y dado los datos de feminicidio en la región, es importante destacar que para muchas es vivir esas vidas plenamente sin ser víctimas de violencia, incluso de quienes son sus parejas sentimentales en un momento dado es una barrera cierta. También creo que es importante destacar que existen desigualdades en el manejo de las responsabilidades a lo interno del hogar. La carga de cuidado es muy particularmente pesada en el caso de las mujeres y hoy en día sabemos que el dedicar mayor tiempo a las labores de cuidado dentro del hogar hace que muchas mujeres no puedan terminar sus estudios, descuiden su salud, por ejemplo, y releguen para un segundo plano temas como la participación política. Y cuando participamos en política, generalmente es casi como un segundo plano, nunca procurando o pocas veces procurando el poder y la disputa, sino más bien facilitando a los hombres sobre todo para que tengan acceso a estos espacios. Como mencionaba Magdalena anteriormente, también es importante destacar que necesitamos comprender el tema de mujer en su diversidad. Por lo tanto, no se trata de mujer, sino de mujeres. Mujeres que están atravesadas por discriminación con base en la etnia, con base en la clase social, mujeres racializadas, pero también mujeres trans y particularmente mujeres migrantes. Y aquellos casos en que todas estas dimensiones de exclusión se pueden mezclar en un momento dado.
Mencionabas cómo hemos respondido ante este tipo de situaciones y creo que así como mencionaba Magdalena anteriormente con respecto al trabajo que realiza en alianza, también desde el PNUD apostamos por las alianzas, por garantizar la representación directa de quienes tienen la experiencia vivida, de cuáles son sus realidades y que por tanto están mejor capacitadas para llevar esa voz. Creo que más tarde estarán compartiendo con nosotras tanto Lucy de Retrasec como Mariana del movimiento ICW Latina, con quienes hemos tenido un apoyo o un trabajo directo para garantizar su representación en espacios de toma de decisiones. En el caso, por ejemplo, reciente de Mariana o de ICW Latina, apoyo para que estuvieran presentes, por ejemplo, en la Conferencia Mundial del VIH. Yo creo que, sin embargo, también es importante destacar una cosa. Estos indicadores tampoco están avanzando porque existe una agenda bien financiada, antiderechos, que en muchos casos implica que en muchos países de nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, ya no se puede hablar de género y ya no se puede hablar de mujeres. Y en esas realidades es que tenemos que realizar nuestro trabajo. Y es muy difícil colocar y avanzar en una agenda que no permite reconocer la realidad específica de las mujeres. Y creo que no mencionarlo sería una omisión que no nos podemos dar el lujo. Sí, gracias Juana. De verdad muy preocupante en este sentido, en que los esfuerzos, o sea, en que estamos en esta última milla para el 2030, que estos esfuerzos se vean aún más impedidos, ¿no? Con muchas barreras y más obstáculos. Gracias por tu respuesta. Aún en este primer bloque queremos tener este contexto regional y comprender quién hace qué, quién son ustedes. Entonces, quisiera preguntarte a ti, Mariana, y hacer esta conexión Argentina, Paraguay, Colombia, pero con un pasaje por Nairobi, ahí por Kenia. Mariana, el primer de diciembre lanzaste un mini documental autobiográfico enfocado en tu experiencia como mujer con VIH, todavía muy joven, y su camino hacia el redescubrimiento del placer y de tu sexualidad. ¿Qué ha cambiado desde tu diagnóstico para las mujeres con VIH y a qué todavía siguen enfrentando en términos de sexualidad? Yo creo que cambió un poco el acceso a la información, a la circulación de la información, también con las redes sociales, ¿verdad? Pero sigue habiendo complicaciones con el ejercicio de los derechos sexuales. No tenemos políticas públicas enfocadas en los derechos sexuales y en el placer. Si bien tenemos en algunos países de la región políticas de educación sexual integral, por lo general trabajan mucho más fuerte los derechos reproductivos y los derechos sexuales es como mucho más complejo de poder abordarlos. Entonces creo que el documental, el corto documental un poco habla de esto, ¿no? De esa complejidad de nuestras vidas, de las mujeres con VIH en el ejercicio de la sexualidad, que a veces pensamos que estamos mucho más evolucionadas en el 2024 y seguimos teniendo vivencias de los años 90 cuando hablamos con las compañeras jóvenes recién diagnosticadas o con las compañeras adultas que siguen teniendo ejercicio de la sexualidad y que parece que se encuentran con vivencias de hace 30 años atrás. Entonces, un poco el corto documental lo que trata es de narrar, ¿no? Como esas vivencias desde un conocimiento situado de estigma, discriminación y cómo volver a encontrarse con el placer después del diagnóstico positivo. Sí, gracias Mariana y gracias por este documental, por exponer esta realidad y creo que las reflexiones eh, al ver este documental son muy importantes para hombres, mujeres, para toda la diversidad, especialmente sobre sexualidad y VIH. Vamos a poner el link para que la gente pueda tener acceso aquí en este diálogo y quisiera entonces de Nairobi a Paraguay preguntarte a ti, Lucy, en América Latina el trabajo sexual no siempre es ilegal, pero generalmente no está reconocido ni regulado como trabajo. ¿Cuáles han sido los impactos directos e indirectos de esta falta de reconocimiento del trabajo sexual como trabajo, ya que crea un vacío legal para ustedes como trabajadoras sexuales? ¿Y qué impacto tiene para la vulnerabilidad al VIH? Es un placer estar hoy con ustedes. Y para nosotras en la región existen muchas leyes y normativas que todavía limitan el acceso a los servicios de salud, a todas las personas que ejercemos el trabajo sexual, no solamente a las mujeres. Y
realmente eso a nosotras nos empuja a mayor clandestinidad, nos empuja a mayor vulneración de nuestros derechos, a mayor estigma, a mayor discriminación. Entonces es una preocupación. En relación al VIH, algunos países todavía cuentan con programas muy estigmatizantes donde nos obligan a tener un carnet sanitario, donde nos obligan a exámenes compulsivos, donde nos obligan a mostrar el resultado de nuestros análisis, por ejemplo. Entonces, el trabajo sexual, al no estar reconocido, no tenemos contemplado estos derechos y es una preocupación bastante grande, porque que nos obliguen a estas intervenciones de salud profundiza muchísimo el estigma sobre el trabajo sexual. Sí, Lucy, muchas gracias. Una lucha que parecía que iba en un camino para ser ganada, para tener una victoria, y al final vemos que este escenario, este cambio, este conservadurismo viene cambiando muchas cosas, ¿no? En nuestras sociedades, en nuestros países. Janet, recibiste el diagnóstico de VIH casi a los 24 años, cuando eras madre de una niña de 4, a quien mantenías sola porque tu pareja no cumplía con su paternidad. ¿Cómo has vivido esta experiencia y qué impacto adicional ha tenido para ti el hecho de vivirlo como una mujer negra? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de ver a semejantes personajes en este espacio y gracias por tenerme en cuenta, como lo dije. Llevo más tiempo de mi edad, voy a cumplir 51 años y llevo más tiempo viviendo con VIH que mi edad normal. El impacto fue muy fuerte, obviamente por lo que siempre decían, VIH, trabajadoras sexuales. Y ahora la reflexión es VIH, seres humanos, ¿ya? Sí, fue muy complejo porque era una mujer que apenas estaba aprendiendo a querer, aprendiendo a aceptarse como mujer negra, porque en Colombia hay mucho racismo, pero hay mucho clasismo, una mujer también empobrecida, entonces te sacan de tu trabajo, madre soltera, esa pequeña red de apoyo que creías que tenía desaparece, pero mira que en la parte de los hombres negros es como una cultura, ser donantes apenas y se pierden. Nunca conseguí el apoyo del papá de mi hija, pero eso como que te fortalece más y no quieres que tu hija viva lo que tú viviste, entonces te empezás a creer que hay que fortalecerse desde adentro para soportar todo lo que viene desde afuera. Pero esa niña fue el motor para decir hay que vivir, hay que mirar el sol de frente, hay que estar de pie, hay que continuar. Yo creo que en ese momento no, si mi hija no fuera existido, Janet Valencia hoy no estaría hablando en este programa, porque aunque uno diga que nosotras decimos que vivo por mí, que me fortalezco yo, primero yo, segunda yo, en ese momento, Lina Marcela, mi hija mayor, que ya tiene 31 años, fue súper importante en estar de pie, en continuar. Y pues no le di como relevancia, no le di importancia a que no tenía el apoyo de un papá, sino que yo lo que buscaba en ese momento era no morir, para que mi hija no tuviera la ausencia de cuerpo mío y la ausencia del padre, que así estuviera vivo no iba a estar. ¿Y qué ha cambiado en tu vivencia con el VIH desde este momento? ¿Cómo lo vives hoy y qué impacto tiene en tu vida como activista también? Con dignidad, puedo decir que soy la única mujer negra activista en Colombia con VIH y lo que se ha logrado, el impacto es atraer a más personas y hablar con VIH como una dignidad, desde la investigación, desde creer que hay que hay un concepto diferencial de ser mujer negra, ser mujer mestiza, vivir en la ciudad, ser una mujer empobrecida y tener VIH. Entonces hay que trabajar esas miradas diferenciales, porque eso es lo que no hace el fondo, eso no hace el fondo, que no, además nos separa, nos saca, nos servimos, pero además también nos pone a trabajar para que se den cuenta que si hablamos de derechos humanos, hacemos parte y que otros que supuestamente no están dentro de la población clave también son los que nos han llevado
a que tengamos hoy el diagnóstico de VIH. Y el impacto ha sido que o sea, nos hemos como visibilizado, pero además esa exigencia de nuestros derechos como mujeres negras, saber de que hay unas condiciones diferentes a una mujer mestiza, a una mujer que vive en la ciudad, mirar esa parte geográfica también. Yo en este momento, Janet Valencia, 29 años que cumplí diagnosticada con VIH, puedo decir gracias al VIH, aprendí a quererme, aprendí a aceptarme como una mujer negra, aprendí a soltar las carcajadas, la risa y a ser la mujer que soy hoy. A veces digo, ay, más joven me fuera hecho activista, pero era el momento que tenía que ser y siento que he madurado mucho con respecto al tema del VIH, pero aprendí a mirar el sol de frente desde este diagnóstico y aprendí a mirarlo con dignidad. Y gracias por ser activista. Esto es muy importante para todos nosotros y para todo el grupo de mujeres con VIH y vulnerables al VIH en nuestra región. Gracias, Janet. Bueno, Magdalena, con un apoyo importante de algunos donantes como el gobierno de Luxemburgo, UNOCID ha podido apoyar a las organizaciones de base comunitaria en nuestra región, ¿no? Para crear una estrategia de VIH y género después de muchos años, sin que el tema estuviese en discusión así todo el tiempo, como lo vemos ahora. ¿Cuáles han sido las experiencias exitosas en estos últimos años y cómo ellas pueden inspirar hacia la inclusión y el empoderamiento de más mujeres, especialmente mujeres con VIH? Gracias, Daniel. Creo que este es un camino que lleva años, ¿cierto?, de trabajo. Tenemos la suerte de tener acá también a Juana, que desde el PNUD impulsa el tema del VIH y de la protección de los derechos humanos de las mujeres con VIH, las trabajadoras sexuales. Bueno, y aprovecho el espacio para agradecer a nuestros co-sponsors que siempre nos están impulsando y siempre están trabajando de la mano de nosotros y nosotras para poner estos temas sobre la mesa. En ese sentido, sí, es muy importante la acción y los recursos que pueden poner algunos países en la respuesta al VIH y exclusivamente para trabajar en el tema de mujeres y VIH, que es un tema que necesitamos poner en las respuestas al VIH en los países. Quiero poner algunos ejemplos concretos de cómo financiar la respuesta al VIH tiene resultados que hemos visto y que tienen impacto. En ese sentido, por ejemplo, escuchábamos recién a Janet hablar de su vivencia y gracias al apoyo de Luxemburgo, ellas pudieron hacer el primer encuentro de mujeres negras, afrodescendientes y campesinas y rurales en Colombia, en Cali, y de ahí se formó una red que es la Red Ruda, que lidera a Janet Valencia, y es una instancia muy importante para trabajar en la igualdad de género, en la eliminación de la violencia contra las mujeres a nivel local. Después también tenemos en Argentina otro ejemplo muy interesante con la Alianza contra el Estigma y la Discriminación que se está trabajando ahora a nivel federal, que la lidera, ¿cierto?, la activista Elena Reinaga, y ese trabajo ha sido muy importante para que la ley de VIH pueda seguir y se pueda implementar en Argentina, con este enfoque, ¿cierto?, del estigma y la discriminación. Después también, por ejemplo, en El Salvador tenemos al movimiento latinoamericano, el capítulo en El Salvador del movimiento latinoamericano de mujeres positivas que se ha fortalecido en su capacidad de movilizar recursos, de movilizar fondos, de hacer actividades, de trabajar junto al movimiento de mujeres y feministas en El Salvador, gracias también al apoyo de los fondos de Luxemburgo. Por otra parte, en Guatemala también quiero nombrar el proyecto Latiendo Juntas, que trabaja con sobrevivientes de violencia basada en género y les han podido hacer un acompañamiento efectivo para trabajar en la protección de sus derechos humanos. Entonces, creo que de cara a la creación de la nueva estrategia global del SIDA, y de cómo está la situación actual de las mujeres y el VIH en América Latina. Tenemos que en 6 países de América Latina y el Caribe, las muertes relacionadas con el SIDA han aumentado en mujeres con VIH.
Entonces, por lo tanto, tenemos que tomar en consideración estos desafíos, visibilizar los desafíos respecto a las realidades de las mujeres con VIH y que están en riesgo de contraerlo, y trabajar junto, por supuesto, a donantes, a la cooperación, a nuestros co-sponsors, a la sociedad civil, para poder derribar esas brechas y poder trabajar en que esos desafíos puedan ser cada día menores, ¿no? Sí, entiendo entonces que seguimos en un contexto de urgencia para apoyo a mujeres con VIH y que muchas veces fondos catalíticos, que no son muchos, porque no hay dinero disponible, ¿no? Para el VIH casi, pero estos fondos catalíticos tienen el poder de empoderar el local, lo que está localmente se pasando. De acuerdo. Fantástico. Juana, ¿cómo hemos evolucionado en la inclusión de las mujeres con VIH y aquellas en riesgo de contraerlo? em, en esta agenda de desarrollo más amplia, ¿no? Como la protección contra la violencia de género, participación democrática, inserción socioeconómica, solo para mencionar algunas. ¿Qué ha pasado en este escenario? Bueno, yo creo, Daniel, que lo primero que tenemos que decir es que si hemos evolucionado en la inclusión de las mujeres con VIH y aquellas en riesgo de contraerlo, no es por el trabajo de las agencias del sistema ni de la cooperación internacional, sino por el trabajo incansable de sociedad civil, en particular de las lideresas. Y no hemos hecho más que apuntar a sus esfuerzos y a su llamado reiterados de que nada sin ellas, sin ellas. Entonces creo que el rol de los co-sponsors de ONUCIDA, pero también de las agencias de cooperación internacional y de los donantes, es facilitar aquellos espacios para que de viva voz sus realidades sean expuestas por quienes tienen el mayor conocimiento de estas. Mencionabas la importancia de los fondos catalizadores y quería destacar una experiencia que hemos tenido en el caso de El Salvador, donde hemos estado apoyando a mujeres migrantes retornadas desde los Estados Unidos para tener iniciativas de emprendedurismo, ¿verdad? Creo que durante muchos años la respuesta al VIH se focalizó y tenía razón epidemiológica en acceder a los servicios de salud. Sin embargo, por el propio mandato del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde trabajo, también vemos las otras dimensiones en las que necesitamos procurar mayor inclusión, y una de estas es la inclusión socioeconómica efectiva, porque no es solamente acceder a tratamiento, acceder a servicios de salud, sino ver a las mujeres en toda su dimensión. Pero no quería dejar pasar la oportunidad para destacar que sí hemos avanzado en la representación directa de las necesidades de las mujeres con VIH y aquellas en mayor riesgo, es precisamente por el trabajo incansable de las trabajadoras sexuales, de las mujeres que viven con VIH, de las mujeres negras en Colombia, por ejemplo, y es por ellas que estamos aquí. Y si me permites un segundito más, tenemos una fuerte apuesta en el Caribe, incluso el Caribe angloparlante. Tenemos un proyecto regional que se enfoca principalmente en la inclusión socioeconómica de mujeres trans, que creo que también es importante destacar. Cuando hablamos de Latinoamérica, a veces nos olvidamos del Caribe, pero creo que también es importante destacar porque los avances han venido dándose de manera lenta, pero segura, sobre todo en espacios judiciales, por supuesto, y de toma de decisiones. Y finalmente destacar que tenemos un foro de jueces en el Caribe, que ya vamos por el 6º año que los hemos realizado, donde traemos a jueces y que se sienten en la misma mesa con poblaciones clave, y en este sentido hemos tenido siempre la presencia de trabajadoras sexuales para que hablen directamente a decisores importantes en materia de derechos humanos como son los jueces del Caribe. Sí, muchas Gracias, gracias. Juana. Sí, y me acuerdo nunca es demasiado repetir que el movimiento de mujeres fue responsable por lo que vemos y conocemos del movimiento de VIH. Al inicio, apoyando a los primeros hombres gays que se habían infectados, o sea, contar con este apoyo. Y claro, este liderazgo se nota hoy día con muchas barreras, como hemos visto, ¿no? Especialmente esta incluso la terminología género, de no poderse decirla, poner en las políticas, pero el movimiento sigue y me encanta ver el rol que estas lideresas pueden tener si tienen apoyo y oportunidad, ¿no? Porque eso necesitan. De vuelta a nuestro panel de divas, ahí Janet, contigo, la situación entre las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes es aún más compleja. ¿Y qué acciones lideradas por las comunidades han demostrado ser clave para incluir a las mujeres negras, indígenas y campesinas en la respuesta al VIH y qué desafíos han podido ser superados hasta el momento?
Pues yo pienso que primero que todo ha sido la clave el autorreconocimiento, ¿sí? De ver de que somos mujeres negras, indígenas y que tenemos unos contextos súper diferentes, incluso a las mujeres que viven en la ciudad, ya lo venía aumentando en otro, con las comunidades afroindígenas. La creación de Ruda para nosotros y crear un mandato de las redes, la lucha comunitaria que es importante, la apertura de procesos no solo políticos, sino también culturales, sociales, y el desafío muy fuerte es los estereotipos, ¿no? Que hacen que cueste que las mujeres se visibilicen y sobre todo en los contextos o en los territorios donde vivimos las mujeres negras, indígenas, y hay otro agravante que es el tema del conflicto armado, que es allí donde están perpetuados los grupos armados, viven la mayoría de las mujeres negras indígenas aquí en Colombia. Entonces, eso hace de que se tenga que hacer otra mirada, de que hay que hacer una denuncia, de que hay que hacer con la JEP, eh, una, una acreditación que no nos las quieren validar, que tenemos que buscar muchas estrategias, mandando cartas, no colocar los nombres de las mujeres, pero no lo validan, porque es que ellos creen que todas las mujeres se estén mostrando y las estén revictimizando, porque no tenemos como ese apoyo tampoco, o sea, ya como mujeres dentro de UNOCIDA no hacemos parte de la ONU. Y si somos mujeres negras, creo que menos. Entonces no miran esos contextos diferenciales que hay otra parte. Entonces nos toca a nosotras aprender a hacer esa incidencia política donde es necesario hacer un mandato, donde le exigimos a las feministas que vean el tema de VIH como una violencia basada en género, igual manera lo aceptaron bien, nos están apoyando, pero también es esa lucha que tenemos con los mismos divos del VIH que dicen que estamos dividiendo, pero en la realidad es importante y es necesario. Incluso hasta ahora no hay ninguna de las mujeres indígenas visible con el tema del VIH, pero ya se está hablando de esa red que es necesaria y es importante por las características, por las partes geográficas donde vivimos, por los contextos rurales donde estamos, por, como te decía, los grupos armados. Otro desafío es la invalidación de parte de los mismos, de los trabajadores de la salud, quienes nos invalidan, pero la otra vez también creo que la ICW hizo una investigación donde los trabajadores de la salud a las que más maltrataban a las mujeres negras indígenas en Ecuador y en Colombia. Entonces ya se pueden ver los contextos y cómo es la situación y esa otra mirada que tienen que cuando los negros o las negras estamos pidiendo un derecho es porque somos resentidos y resentidas. Entonces es una cosa muy compleja, pero además es más compleja cuando te exigen que si tenés un centro de investigación, o sea, no te lo validan. Cuando nosotras somos las que nos podemos contar las historias, no es nadie más que va a contar las historias de nosotras y las mujeres no se atreven a hablar de lo que están viviendo con los trabajadores de la salud, no se atreven a hablar con el gobierno. Entonces, esos espacios de círculo cerrado o esos espacios de hermandad, como se llama, esos espacios de comadreo, como hablamos en las comunidades afro, nos permiten hablar con la comadre, que pueden ser los grupos de autoapoyo o que pueden ser las asesoras de par, son sus comadres con las que puede hablar, a la que le confío que estoy hablando. Entonces, es recuperar también toda esa ancestralidad que nos permite reencontrarnos, resistir, porque no existimos, resistimos en un contexto machista, racista, clasista y muy blanco. Sí, Janet, verdad, importante escucharte en ese sentido y es un desafío para la nueva estrategia mundial del SIDA lograr orientar a jefes de programa, a gobiernos, a todos los actores involucrados a que puedan mirar la complejidad de estos contextos, pero no solo esto, pero tomar acciones importantes, ¿no? Para responder a estos desafíos. Gracias por compartir estos puntos que seguramente son muy importantes para nuestra reflexión. Lucy, las trabajadoras sexuales han acumulado importantes conquistas en términos de visibilidad y reconocimiento en nuestra región
en el marco de estas 4 décadas de respuesta al VIH. Sin embargo, hemos vivido retrocesos en los últimos años. ¿Dónde están las oportunidades concretas para cambiar normas que discriminan a trabajadoras sexuales? Bueno, nosotras a lo largo de los años fuimos fundamentales para reducir la prevalencia del VIH en nuestra población, porque conocemos nuestra realidad, porque sabemos lo que nos pasa y lo que necesitamos. Entonces, la máxima barrera que hoy tiene que ver con nosotras es la disminución de los recursos. Cada vez menos hay recursos para nosotras las trabajadoras sexuales y nosotras hemos demostrado con mucho trabajo que lo que hacemos sirve. Entonces, las veces que se esté pensando en relegar las contribuciones que hacemos las trabajadoras sexuales, tendemos a perder los logros que ya hemos tenido en estos largos años. Así que es muy importante seguir apostando al trabajo, a la experiencia de realmente de quienes vivimos el estigma, la discriminación y todo lo que nos pasa. Nuestra participación no es negociable. Sin nosotras realmente no habrá respuesta integral al VIH-Sida. Las trabajadoras sexuales realmente somos clave para esta agenda. Así es. Muchas gracias por estos puntos y seguramente son puntos importantes también para orientar esta nueva estrategia, ¿no? A tener en cuenta eh, y entender esta dinámica también de las trabajadoras sexuales y sus derechos. Mariana, trabajas directamente con y por las mujeres que viven con VIH hace más de 2 décadas, desde que eras muy jovencita. No estamos hablando que tienes una edad avanzada, por nada. Y sabemos que la violencia de género es un factor clave en su vulnerabilidad, especialmente en el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Cuáles son las 2 o 3 áreas esenciales, en tu opinión, que deben ser priorizadas por los estados en esta área? Bueno, sobre todo me parece que es importante hablar que justo hoy lo mencionaron en el PCB de ONUCIDA que está ocurriendo aquí en Nairobi en el 55 PCB. Es el avance de los fundamentalismos, ¿no? El movimiento antiderechos está avanzando en toda la región, tanto en los gobiernos como en sociedad civil, y eso es primero lo que tenemos que hacer como mecanismo de defensa, ¿no? Nosotras, las mujeres con VIH y las feministas, en defender nuestros derechos que tienen que ver con nuestras agendas. Y particularmente en nosotras siempre va a estar en riesgo, ¿no? Como la criminalización de la transmisión del VIH que ahora está otra vez latente, el tema de lactancia, que es un tema nuevo y que lo estamos llevando súper fuerte desde ICW. Yo llevo el tema a nivel regional por ICW y a nivel global. Y es un tema nuevo que aborda un montón de otros temas, que no es solo el derecho reproductivo de la lactancia o el derecho a la información, la decisión informada, sino que tienen que ver con un montón de cuestiones como la autonomía del cuerpo, ¿no? La soberanía, que es algo que las mujeres con VIH venimos exigiendo, pidiendo, defendiendo desde la aparición del virus hace 40 años y que estamos en riesgo de que retroceda. Entonces yo creo que en términos de derechos reproductivos es esto, ¿no? Como siempre latente el ejercicio de la autonomía del cuerpo, el ejercicio de nuestras decisiones, que es algo que parece que a veces tenemos ganados en el marco de derechos, como en el caso de Argentina, que tenemos una ley actual súper buena, que está en riesgo en este momento. Entonces, ese marco de derechos que a veces festejamos y pensamos que con una ley se resuelve, después con el cambio de gobiernos vuelve a estar en riesgo, con el cambio de presupuestos vuelve a estar en riesgo. Entonces, en términos de derechos sexuales y reproductivos, yo creo que lo que tenemos que hacer, que es una obligación nuestra de nuestros movimientos de mujeres y feministas, es estar repensando la agenda y las acciones otra vez. Porque lo que nos pasa ahora en este momento en Argentina es que nuestra forma que tenemos de saber cómo hacer incidencia política con este gobierno, que es un gobierno neofascista, no nos estaría resultando porque no hay alguna acción que nos vaya a resultar efectiva. Entonces, por eso es importante pensar
en términos, ¿no? de los derechos sexuales y reproductivos, cómo vincularlos con otras agendas, cómo hacer nuevas estrategias de defensa. Por ejemplo, nosotras en junio con otras redes regionales feministas fundamos la articulación de seguimiento a Belén do Pará, que nos apoyó también PNUD y ONUCIDA en la participación. Y eso es importante, cómo nos pensamos en otras articulaciones, cómo damos seguimiento a las otras agendas feministas para vernos más integradas, no vernos solas y aisladas, como nos pasó mucho tiempo en el movimiento de VIH, que era por cuestiones de financiamiento y que había mucho financiamiento. La respuesta al VIH o el movimiento de mujeres y trans y trabajadoras sexuales que dábamos respuesta al VIH, estábamos en una isla. Entonces necesitamos, para defender esos derechos sexuales y reproductivos, siempre estar con el movimiento amplio de género, de mujeres, de feministas, para poder pensar estrategias colectivas, sabiendo que en la región hay un avance antiderechos muy fuerte que nos pone en riesgo a todas, ¿no? A las mujeres con VIH, a las trabajadoras sexuales, a las trans, a las negras, perdón, las indígenas. Todas estamos en riesgo, ¿por qué? Porque somos, ¿no? Objetivo. Como vieron, acaba de ganar Trump y los primeros hashtags que salieron era tu cuerpo, mis decisiones. Entonces, solo con ese hashtag que la gente seguidora a esta persona utilizó, nos hace entender que vamos a tener que estar más juntas que nunca y alertas, pensando nuevas estrategias y defendiendo los derechos. Y interesante lo que mencionas de que lo que pensábamos de advocacy, que era lograr la construcción de una ley, ya no es suficiente en este mundo complejo en que vivimos. O sea, no solamente garantizar la ley, pero que se cumpla y que sea de manera sostenible a lo largo de los años. Sí, esta lucha creo que solo está empezando en este nuevo contexto que vivimos y gracias por compartir estos puntos, Mariana. Magdalena, cuéntanos de cara al próximo año, vamos a tener una agenda ahí movida para el movimiento de mujeres, conferencia regional Mujer Más 30, y también cómo podemos hacer visible el VIH en la revisión y conmemoración de Beijing Más 30. ¿Cómo se dará este año y qué sugieren ustedes? Bueno, la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe es una conferencia que está alojada, ¿cierto?, en el órgano subsidiario de la CEPAL, que hace seguimiento a los compromisos de la Agenda Regional de Género. Y en ese marco es que en América Latina y el Caribe se conmemoran los 30 años de Beijing, que es este acuerdo, ¿cierto?, que se estableció para trabajar en el avance de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, desde ahí, desde ONUCIDA, estamos priorizando cómo trabajamos en estar en estas agendas de desarrollo más amplias. Entonces, la Agenda Regional de Género es un espacio donde el movimiento de mujeres y feministas con VIH y que están en riesgo de contraerlo deben estar. Desde nuestra oficina trabajamos para que eso ocurra, eso es en los procesos, ¿cierto?, de toma de decisiones de las mesas directivas, también en articular ciertos side events para que podamos estar en esos espacios, en también la incidencia para que las compañeras de los movimientos de mujeres con VIH puedan estar en las delegaciones de los países donde se toman las decisiones para las declaraciones. Y bueno, la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe va a ser en México en agosto, lo acaban de anunciar en la última mesa directiva, entonces tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos para que podamos y para apoyar junto con nuestros cosponsors, ¿cierto?, a que el movimiento de mujeres en su diversidad esté presente en esos espacios. Por otro lado, la plataforma de acción de Beijing, ¿cierto?, tiene un capítulo de mujer y VIH y tenemos que trabajar para proteger que eso esté ahí, para que esos avances que se han logrado gracias al trabajo del movimiento de mujeres y feministas no retrocedan, y eso solamente lo podemos hacer desde la unión del trabajo de las mujeres negras, afrodescendientes, campesinas, desde las trabajadoras sexuales, desde las mujeres trans, ¿cierto?, desde las mujeres con VIH y en riesgo de contraerlo. Entonces estamos apostando para que desde esa unión podamos estar presentes en esos espacios y, por supuesto,
veo ONUCIDA como un aliado, como un secretariado que hace que confluyan, ¿cierto?, todas esas voces para que podamos estar presentes y que la diversidad de mujeres en esos espacios también se escuche. O sea, es tener voz y tener espacio y garantizar. Entiendo que para muchas cosas, leyes y los capítulos, proteger para que no haya retroceso, Claro, ¿no? proteger para que no haya retroceso, Muy sí. importante. Juana, las mujeres que viven con VIH tienen experiencias diferentes dependiendo de su identidad de género, clase social, etnia, orientación sexual. ¿Cómo está integrando el PNUD un enfoque interseccional en sus programas para abordar esta complejidad y de manera más efectiva? Gracias por la pregunta y lamento que no tenga una respuesta fácil. Creo que uno de los principales retos es que abramos el compás para entender a las mujeres en toda su diversidad, ¿no? Y eso incluye, por supuesto, incorporar de manera efectiva en la planificación no solamente a las mujeres trans, sino también a las mujeres lesbianas y a las mujeres bisexuales, por ejemplo, pero también a las mujeres migrantes y a las mujeres racializadas, ya sea las compañeras indígenas, campesinas, pero también las mujeres afro o negras del continente. Creo que eso es un primer reto. Había dado anteriormente algunos ejemplos del trabajo que realizamos, por ejemplo, con mujeres que viven con VIH, que son migrantes retornadas, por ejemplo, en El Salvador, para que tengan condiciones de vida más dignas que les permitan no solamente acceder a servicios de salud, sino imaginarse una vida plena, 100% productiva, a partir de la generación de ingresos que en muchos casos no es posible a través de las políticas públicas existentes. Creo que también es importante empezar a relevar datos, a tener datos que nos indiquen cuáles son esas brechas de desprotección que existen. Y dentro del Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo nos interesa mucho el análisis, por ejemplo, de los sistemas de protección social existentes. Y quería comentarles brevemente una experiencia que tuvimos en República Dominicana. Hicimos una encuesta nacional LGBTI que por supuesto tenía una muestra importante de mujeres trans, de mujeres bisexuales, pero también de mujeres cis, que mencionaban, por ejemplo, que creían que los programas existentes para paliar la pobreza no les aplicaban a ellas por el solo hecho de serlo. Entonces, ante esta situación, hicimos un avance con los estamentos de protección social y pudimos hacer un acercamiento para que en el peinado de los relevamientos censales para las personas que pudieran acceder a ellos se incluyeran variables específicas para mujeres lesbianas, para mujeres trans, para mujeres bisexuales, que le permitieran conocer sus derechos y acceder a otra serie de programas existentes que también están disponibles para ellas. Y creo que eso es un tema importante, el concepto de ciudadanía, ¿no? Y que creerse no solamente receptoras de los derechos, sino dar las condiciones para que esos derechos efectivamente se puedan ejercer. Sin embargo, yo sí creo que es importante destacar que tenemos una seria crisis de financiamiento y los fondos disponibles para trabajar con VIH son cada vez más reducidos. Es más reducido hablar de poblaciones clave. E incluso cuando hablamos de poblaciones clave, existen poblaciones clave con las cuales ciertos donantes quieren colaborar, pero otras poblaciones clave con quienes no están. Y creo que es importante posicionar el tema de las mujeres que viven con VIH y en mayor riesgo como central en la agenda de los propios donantes, en particular de la región, teniendo en consideración los resultados de elecciones cercanas que implican necesariamente que empecemos a buscar quizás en otras fuentes no tradicionales. Y quisiera llamar aquí la atención sobre la importancia de trabajar quizás con gobiernos locales, con las municipalidades, porque a veces nos quedamos a niveles nacionales y ejecutivos, siendo que pueden existir alianzas posibles todavía a nivel local, y eso es algo que hemos estado haciendo, por ejemplo, en el caso de Argentina. Y claro, en este contexto de una nueva estrategia mundial, muy interesante comprender todo el tejido, ¿no? que tenemos para estos próximos años y especialmente comprender dónde están las fuentes de financiamiento, dónde están los gobiernos aliados, y el poder de lo local surge como una salida muy importante, incluso para comprender las complejidades locales, ¿no? Como mencionaba Janet y las colegas. Muy bien, Janet, las mujeres
sobrevivientes de violencia a menudo no buscan servicios de salud por miedo a represalias o estigmatización, como hablaste hace poco. ¿Qué tipo de apoyo específico debería ofrecerse a estas mujeres para que puedan acceder a la prevención y tratamiento del VIH específicamente, sin temor de ser juzgadas, ¿no? Y en especial, ¿cómo deben ser estos servicios para acoger a las mujeres de poblaciones más vulnerables, discriminadas y estigmatizadas? Yo creo que en primer lugar es que el país o toda la población hable del VIH como una realidad cercana a todos y a todas. Creo que desde ahí ya empieza a bajar el estigma y empiezan a darse cuenta, pero hay una situación en Colombia que los mismos trabajadores de la salud en esas regiones donde encuentran a las mujeres son los que violan sus diagnósticos, ¿cierto? Y las mujeres, ¿por qué no demandan? Porque no confían en los funcionarios donde están. Incluso cuando las mujeres vienen desplazadas de los sectores donde están los grupos armados, llámese guerrilla, llámese grupos paramilitares, ellas cuando vienen a la unidad de víctimas, donde es que recogen, nunca denuncian, nunca dicen tienen VIH, que fue por el VIH que las desplazaron. Entonces, ¿qué buscamos nosotros desde acá? Que acercarnos nosotras además que no tienen el lenguaje adecuado, por eso decimos que es importante los grupos de autoapoyo, que a una mujer no se le puede obligar que demande si no está preparada, porque como la pregunta que tú dices o que dices, siempre nos hacen sentir culpable. Entonces, si vamos a colocar esa demanda, si no estamos preparadas físicamente, psicológicamente, no tendremos la capacidad de hacer la demanda, porque nos encontramos con unos funcionarios poco sensibilizados y pocos profesionales para estas situaciones de los demandas. A veces las queremos remitir a las mujeres únicamente a la institución, pero esas denuncias de violencia de género requieren un apoyo, acompañamiento, se refiere a hacer un par. No es lo mismo una psicóloga que no ha sido abusada sexualmente o que no tenga VIH o que no sea negra. Entonces, es esa mujer par que de pronto vivió 2 o 3 hallazgos, o que vivió el racismo, ¿ves? Esa es la que podría estar trabajando en un espacio como las organizaciones del gobierno, pero tampoco nos contratan, tampoco nos ven empáticas, tampoco nos ven importantes para eso, y eso es lo que hace que las mujeres, cuando vamos a hacer la investigación sobre las mujeres negras paren sus historias, en todo el Pacífico colombiano, para conseguir 5 mujeres que vinieran y vamos a parir las historias, pasamos por 100 mujeres que pudieran decir eso. Entonces, porque no tienen confianza, porque creen que le dan a vulnerabilidad su situación. Pero además, acá decimos algo que dice, pueblo pequeño, infierno grande. Como ya sospechan que tiene el diagnóstico los vecinos y la ven que se organiza, que va para la ciudad, ay, va para tratamiento, o sea, todo eso. Entonces es una carga tan fuerte, porque es que las mujeres todo el tiempo tenemos que estarnos defendiendo. Las mujeres todo el tiempo tenemos que estar demostrando que no sé qué cosa que no le toca a los hombres. Y más en estos contextos, como les digo, donde están las poblaciones indígenas, donde están las poblaciones negras, hay una cultura muy machista, pero que los trabajadores que están allá de la salud y todo tampoco son profesionales, no tienen ética. Yo pienso que es a eso y que no hay una demanda fuerte y que hacia ellos, a que o sea, contra ellos son los que mandan en el pueblo o en la región donde están las mujeres y nadie se puede meter con ellos, porque incluso ellos también son cómplices de los mismos grupos armados. Sí, sí, una situación muy compleja y bueno, empezando por los servicios de salud, donde se puede mínimamente educar, formar a las personas a que puedan acoger, ¿no? Sería un camino interesante. Eh, Mariana, ya mencionábamos la doble discriminación que enfrentan las mujeres que viven con VIH, tanto por su condición de salud como por su comportamiento sexual y aún más al momento de ser madre, ¿no? Amamantar a sus hijos y hijas, entre otras cosas. ¿Qué falta para que estos derechos sean respetados y qué recomendaciones puedes dejarnos basado en tu propia experiencia de madre
y de tu trabajo de promoción de la lactancia materna para mujeres con VIH? Creo que lo que falta es algunos ministerios de salud y programas de VIH entender que la lactancia es un derecho reproductivo y que hay que dar las múltiples opciones para que las mujeres con VIH, con carga viral indetectable, puedan decidir. No va a ser tan simple, no van a salir todas a amamantar porque la lactancia no es tan simple para las mujeres con VIH y personas gestantes con VIH, pero sí las que quieran tienen que tener las condiciones para poder hacerlo. Sabemos que no hay estudios que indiquen que indetectable es intransmisible para la lactancia, que es un número muy bajo, que es de 0,3 a 0,7% de posibilidad de transmisión. Los casos que acompañamos de lactancia no hubo transmisión. Entonces, toda esta información, una mujer con VIH en edad reproductiva que lo pregunte a un médico debería tenerla. Y no que le contesten en modo de prohibición que una mujer con VIH no puede amamantar o que una mujer con VIH no debe amamantar. Entonces es súper importante que le den toda la información para que la mujer con VIH y la persona gestante con VIH pueda decidir. Eh, Nosotras nos tomó muchos años entender que ese derecho estaba siendo, ¿no? También vulnerado, que también el tema de la lactancia era una dimensión dentro de las violencias que nosotras recibíamos, porque no decíamos, bueno, no podemos amamantar, listo, ahí se terminó la discusión. Sin embargo, con el avance de la evidencia en los últimos años, entendimos que no, que el derecho reproductivo existe, que las mujeres con VIH lo podemos ejercer y que si bien no hay ninguna guía aún de la OMS que indique en su totalidad la posibilidad de la lactancia como tal, por más que lo mencionan las guías, es una posibilidad que existe. Ya hay países que lo mencionan, ¿no? Como Canadá, Estados Unidos, donde no ponen como la no recomendación. Por eso nosotros hablamos mucho como lactancia y VIH entre los derechos y las normas, ¿no? Nuestros derechos, derecho reproductivo, el derecho a la información, decisión informada, y la norma que nos bajan los ministerios de salud y que quieren decirnos qué hacer con nuestros cuerpos, como vienen diciéndonos qué hacer hace 40 años desde que apareció el virus. Como nos decían primero que mejor no tengamos hijos cuando apareció el virus porque se iban a morir o porque nos íbamos a morir nosotras y iban a quedar esos niños en situación de orfandad, porque nos querían decir cómo parir, porque era mejor en un momento para el personal médico y según la evidencia parir por cesárea, porque en algún momento también nos sugirieron que tal vez era mejor no tener relaciones sexuales, ¿no? Recién cuando apareció el virus, algún movimiento de abstinencia como prevención de VIH, y después nos querían decir si amamantar o no, y todavía está como muy vigente, y es un tema que nosotros tenemos súper fuerte en la ICW en todos los niveles, pero sobre todo trabajándolo desde los derechos, entendiendo que la violación de los derechos humanos en términos de soberanía de nuestros cuerpos viene siendo violentada, atravesada hace muchos años, 4 décadas, y que para nosotros es importante poder hacerlo realidad, la posibilidad o la posibilidad y el derecho de la lactancia. Vuelvo a decir esto que es importante, entendiendo que no todas las mujeres con VIH, con carga viral indetectable, van a querer amamantar, que no vamos a hacer promoción masiva y que van a ser algunas personas que quieran hacerlo y que tengan las condiciones. También es importante que las que no quieran tengan las condiciones de tener la leche de fórmula a tiempo y agua potable, porque de eso también hace mucho tiempo que no hablamos, pero tampoco está resuelto el agua potable en toda América Latina, ni todos los países de América Latina tienen acceso a la leche de fórmula. Sí, interesante entender ese contexto machista en que a los hombres nadie o ninguna ley les ha dicho qué hacer de sus cuerpos, ¿no? Y a ustedes es totalmente al revés. Em, bueno, Lucy, ¿cómo crees que la legalización o despenalización del trabajo sexual podría impactar positivamente la salud de las trabajadoras sexuales y mejorar cuestiones como la prevención del VIH? ¿Y en qué punto la nueva estrategia mundial sobre el SIDA puede impulsar este proceso? La despenalización del trabajo sexual tiene un impacto bastante positivo, tanto en la salud pública como en los derechos nuestros. Existe muchísima evidencia sobre esto.
Por ejemplo, los que les contaba al principio, que nosotras hemos logrado bajar mucho la prevalencia, reducir las infecciones por VIH. Incluso NUCIDA ha calificado que la despenalización del trabajo sexual es clave para cambiar el curso de la epidemia entre nosotras las trabajadoras sexuales en los países y su conjunto, ¿verdad? En algunos países como Nueva Zelanda, a partir de la despenalización del trabajo sexual, se puso fin a la práctica de que los tribunales separen a las niñas, a los niños de sus padres, de sus hogares o de centros de cuidado. Entonces, tiene impacto favorable. Por lo tanto, todo lo expuesto, las políticas punitivas no son el camino. La criminalización plantea desafíos bastante importantes para el acceso a derechos de las personas que ejercemos el trabajo sexual. Y en este sentido también la nueva estrategia mundial sobre el SIDA podría contribuir bastante al combate mucho más profundo, mucho más significativo en tema de desigualdades sociales y jurídicas que nos deja en total desventaja como trabajadoras sexuales y nos impide gozar de nuestros derechos. Así también me gustaría resaltar la importancia de tener a las personas en el centro de cualquier política pública, de cualquier respuesta que se piense en la necesidad de disminuir las brechas para el acceso a todo lo que sea relacionado a servicios de VIH y a la salud de manera integral, porque por muchos años a las trabajadoras sexuales solamente nos han mirado desde la cintura para abajo. Entonces también empezar a mirar desde el ser íntegro como sujetas de derecho y que nos puedan brindar salud integral de calidad. Gracias, Lucy. Muy interesante, muy importante esto porque nos hace estar alertas, ¿no? Atentos y atentas a esta necesidad de derechos para una población tan importante y relevante para el movimiento de mujeres y el movimiento de VIH. Bueno, ahora quiero hacer una pregunta a todos ustedes de una vez, ¿no? ¿Qué sienten que marcó la diferencia en la estrategia 2021-2026 sobre el SIDA para las mujeres? ¿Y qué puede marcar la diferencia en la nueva estrategia? El desafío es una respuesta de 1 minuto máximo. Bueno, creo que la estrategia pasada tuvo unos objetivos que son los 10-10-10, que son estos objetivos que tienen que ver con vidas libres de violencia para mujeres y niñas, vidas libres de estigma y discriminación para mujeres y niñas, en toda su diversidad, por supuesto, y una vida libre de entornos punitivos y de descriminalización, ¿no? Después, yo creo que la importancia, mirando hacia el futuro, es que tengamos incidencia en agendas más amplias, que el VIH salga, ¿cierto?, del silo en el que está y que podamos incidir en agendas de medio ambiente, en agendas de financiamiento, en agendas de cuidado. Después creo que el acceso de las mujeres en toda su diversidad a las nuevas tecnologías como el Lenacapavir es clave y que los países de América Latina y el Caribe tengan acceso a esas nuevas tecnologías. Hay una desigualdad profunda en el acceso a las nuevas tecnologías. Y después, algo que decía Juana, ¿no? Cómo los datos son importantes, conocer las realidades de las mujeres con VIH. Requiere de la creación de datos y requiere de la construcción de indicadores y de datos que nos puedan guiar por el camino. No tenemos los suficientes datos. Y lo último es la unión para no retroceder. Estamos en un ambiente de retrocesos, como bien sabemos, respecto a la agenda de género y creo que la unión puede ser un camino clave para no seguir retrocediendo. Gracias, Magdalena. Juana. Creo que es una declaración más política, creo que es una estrategia que es más política y creo que tiene un fuerte enfoque en temas de derechos humanos de manera integral.
Yo sí voy a hacer referencia a la necesidad de marcos normativos en el sentido más amplio. Estamos aprendiendo con experiencias muy cercanas y a golpes cómo las leyes no son suficientes, pero también sabemos que las malas leyes causan muchísimo daño. Entonces, yo sí creo que una de las cosas que puede marcar la diferencia en la nueva estrategia es reconocer el papel abarcador de los marcos normativos habilitadores y de políticas públicas para hacer mundos más incluyentes. Hay que hablar y continuar hablando de la necesidad de la remoción de leyes que criminalizan el VIH. Hay que continuar hablando de la necesidad de legalizar el trabajo sexual. Hay que seguir hablando de los cuidados, como tú lo mencionas, como una política pública que equipara las oportunidades para las mujeres, pero también hay que continuar hablando de leyes generales antidiscriminación por todos los motivos que ya hemos hecho referencia anteriormente. Y como mencionas, acceso a nuevas tecnologías y las brechas digitales y la necesidad de un enfoque para las mujeres asociadas con el tema de VIH con un enfoque de ciclo de vida. Porque así como mencionabas, Mariana, anteriormente, que ahora estamos hablando de derechos sexuales, de derechos reproductivos, del derecho de placer de las mujeres que viven con VIH, eso también es posible para las mujeres que viven con VIH y en mayor riesgo adultas mayores. Muchas gracias. Ahora ustedes, empezando por Mariana. No, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron tanto Juana como Magda. Me parece que para reforzar es importante pensar en el movimiento, digo, en nosotras, en el activismo, ¿no? Porque en la nueva estrategia también pensar cómo nos sostenemos. Porque sin financiamiento, las redes de activistas, no hay manera de que si tenemos que salir a trabajar de otras cosas, 8 horas, 10 horas al día, sostengamos agendas de reuniones con ministerios de salud a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde. Hoy mencionaban la importancia, ¿no? de trabajar con los municipios. Sí, es súper importante en términos de política local. La realidad es que los municipios no dan financiamiento. Los municipios hacen articulación política y se logran eh, políticas públicas, pero no es que tengan recursos financieros. Entonces, para mí es importante pensar cómo vamos a sostener al movimiento de VIH, al de mujeres afro que trabajan VIH, al de mujeres indígenas, al de trabajadoras sexuales, al de usuarias de sustancias. ¿Cómo lo vamos a sostener en este contexto de crisis financiera? Porque si nosotras un día decimos, ok, tenemos que dedicarnos a otra cosa y solo tenemos un ratito en el día para poder defender los derechos, es muy probable que todo cambie. Entonces, a veces nosotras no hablamos de todo el tiempo que le invertimos a la defensa de derechos sin recursos financieros y eso no queda contabilizado en ningún marco de financiamiento, ni, ¿no? Como no sé cuánto invirtió cada agencia de Naciones Unidas o los gobiernos, nunca está la fuerza de trabajo que ponemos las mujeres en la respuesta al VIH y en la defensa de los derechos humanos. Entonces, me parece que eso es importante que la nueva estrategia lo contemple o le dé, ¿no? Como una mirada importante diferenciada en este nuevo contexto que tenemos. Gracias, Mariana. Lucy. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha planteado. Me parece demasiado importante continuar la apuesta y la inversión de recursos a las organizaciones comunitarias y de sociedad civil. Creo que esa tiene que ser, es la única forma de seguir sosteniendo las estrategias que venimos haciendo, porque hemos demostrado con trabajo que donde se ponen los recursos, nosotras salvamos vidas. Creo que es lo más importante. Y repetir esto que desde mi compañera Elena Eva Reinaga veníamos diciendo. Las trabajadoras sexuales no somos el problema, somos parte de la solución. Gracias, Lucy. Janet. Bueno, no han dejado nada, pero de verdad me recogen todo lo que dijeron y creo que faltan más cosas de pronto es que nos permitan hacer nuestras propias investigaciones, que nos permitan hacer unos acuerdos con los países, porque los países también deben tomar responsabilidades, porque es que los fondos, como decía, no me acuerdo, fue Magdalena, no fue, bueno, se me olvidó el nombre de ella, Juana. pero que ellos no le dan a todas las poblaciones clave, obviamente, ellos tienen su favoritismo
¿a quién lo van a dar? Y eso nos desgasta. Lo que dice Mariana es verdad. Nosotros trabajamos 24/7 y hasta más. O sea, yo me siento agotada. O sea, la gente piensa que cuando uno viaja, viaja por un viaje de placer. No, nosotras siempre, o aprovechamos cuando vamos a algún, ay, ven, me puedo quedar en tu casa, Mariana, para trabajar un poquito más o algo. Y yo creo que lo más importante es la unión, pero esa cosa desde esas diferencias que tiene cada una. Yo pienso que es que apostémosle a lo que se quiere, pero con la diferencia y los contextos diferenciales de cada persona, ¿no? De que veamos la importancia también de esa lideresa, que de igual manera no tiene la capacidad técnica como la tiene Mariana, pero tiene una capacidad desde sus orígenes, que es la oralidad, que también da la importancia a eso. Y yo pienso que los liderazgos comunitarios y populares es importante resaltarlos también en esta nueva propuesta. Y yo no sé cómo hacemos para comprometer a estos medios países que van con la misma dirección, porque sabemos que en la región estamos perdiendo todos esos liderazgos de la derecha que está llegando, ¿no? Entonces, como que buscar unirnos, mirar la diferencia, ICW, movimiento, que yo trabajo con las personas, yo creo que no trabajo con el nombre y unas cosas, y ahí hay unas cosas que también tenemos que cuestionarnos, las lideresas y todo, porque es que, halo a esto, no, estamos las mujeres que queremos luchar por el condón, ¿cómo fue la estrategia que hizo la ICW? Y yo cito y resalto el trabajo que ha hecho la otra bien y puedo resaltar el otro, entonces es allí también yo pienso que esos egos hay que bajarlos en esta nueva propuesta. Gracias, Janet. Y claro, que lideren las comunidades, pero que sean apoyadas para poder liderar, ¿no? Esto entiendo también de estos mensajes. Muchas gracias a todas ustedes, a Janet, a Lucy, a Mariana por estar aquí conectadas. Muchas gracias, Magdalena y Juana, por estar aquí conmigo y con nosotros. Bueno, esta es una edición especial de UNAIDS LAC Update, Diálogos Latinoamericanos VIH 2030, con el objetivo de traer voces diversas para la discusión sobre la nueva estrategia mundial del SIDA. En esta serie de 5 episodios estaremos analizando desde distintas perspectivas y realidades cuáles son los caminos que podemos tomar para ajustar el paso y acelerar el cumplimiento de las metas fijadas a 2030. Te invito a que veas con nosotros algunas de las principales conclusiones de nuestro diálogo de hoy. Preservar los avances históricos en los derechos de las mujeres y fortalecer su reconocimiento y aplicación en todos los ámbitos. Es urgente reconocer la diversidad de mujeres y generar datos considerando sus contextos y necesidades. Integrar el enfoque de género y VIH en las agendas estratégicas, uniendo esfuerzos dentro de un movimiento amplio e inclusivo de mujeres. Gracias por acompañarnos en este programa. Te esperamos aquí muy pronto en nuestro canal de YouTube, en UNAIDS LAC TV y en nuestras redes sociales, UNAIDS LAC. Ha sido un placer estar contigo. Hasta pronto. Chao.